y uno por momentos se siente aturdida, hasta en la misma casa, porque bueno, el ruido es interior y también ingresa desde el exterior. La contaminación sonora, ¿se puede atenuar en el hogar? Se lo vamos a preguntar a Roxana Lopresti, que justamente nos ha propuesto hablar de este tema. Roxy. Hola Dani, ¿qué ¿Cómo tal? te va? Buenos días. Y para hablar del tema, precisamente ustedes lo están viendo allí en pantalla, César Boschi, que es ingeniero en electrónica y director del Laboratorio de Acústica y Sonido de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Roxana? Bueno, la contaminación sonora es cada vez más molesta, afecta a nuestra salud y como decía Daniela, ¿de qué forma hacemos para atenuar esos ruidos, esa contaminación sonora en nuestro hogar? Y también esto, empecemos del principio, ¿cómo se mide la contaminación sonora? Bueno, básicamente la forma de medir la contaminación sonora es a través de un instrumento que, digamos, popularmente se lo conoce como decibelímetro, que es un instrumento, digamos, que reviste características especiales, tiene un micrófono y a través de ese micrófono se captan las ondas sonoras y tiene todo un equipamiento electrónico que permite traducirlo en un número, que es el decibel. Ese número, digamos, que popularmente es lo que se lo conoce como decibel. Cuando uno habla, por ejemplo, está en medio de una discusión y dice hay que bajar los decibeles. Tal cual. Se refiere un poco al nivel, digamos, de presión sonora, digamos, al volumen. Claro, según la Organización Mundial de la Salud, lo permitido para el ser humano que puede soportar, hablamos, y también para los animales, 70 decibeles. ¿Cómo lo podemos comparar esto? ¿De qué forma? Cuando hablamos de 70 decibeles, bueno, hablamos de una conversación en donde se sube el volumen. ¿Y con qué otro ruido del exterior? Bueno, 70 decibeles es un nivel que es fácil de alcanzar. En realidad, se alcanza rápidamente. Claro, la Organización Mundial de la Salud define los 70 decibeles un nivel para un estar confortable, donde uno pueda mantener una conversación sin necesidad de alzar la voz, así de la manera que la estamos teniendo ahora. Si nosotros ahora estuviéramos discutiendo y estuviéramos elevando la voz acaloradamente, como ocurre en una discusión, probablemente estaríamos llegando a 70 decibeles. Y en una calle muy transitada, como puede ser, por ejemplo, la avenida San Martín, en hora pico. En una hora pico usualmente hay en promedio 70 decibeles, porque obviamente que el ruido es muy variable. Por ejemplo, cuando se producen las olas de tránsito, ahí aumenta, puede llegar a picos de 80 decibeles, 85 decibeles, dependiendo del vehículo. ¿Y cómo puede afectar a nuestra salud esto? Bueno, hay diversas formas en las que el sonido, el ruido afecta a nuestra salud. Por ejemplo, dejando de lado los problemas auditivos, que ya estaríamos hablando de sonidos muy fuertes, muy extremos, la acumulación, la exposición durante mucho tiempo al ruido provoca, por ejemplo, problemas de conciliación del sueño, tiene problemas para concentrarse, provoca la suba de la presión arterial, inclusive ya en niveles muy, digamos, de exposición muy continuada, genera un nivel de estrés que en principio pasa desapercibido, pero después va modificando, digamos, el estado de ánimo de las personas. Es decir, que trabaja subrepticiamente. Irritables, nos volvemos más irritables, sí. Y cuéntenos acerca de los consejos para atenuar en el hogar estos ruidos molestos. ¿Qué tenemos que hacer para que no entren? Bueno, sí, ese es un tema, digamos, que está bastante en debate últimamente, ¿no? Sobre todo a partir de tantos boliches y lugares que han sido cerrados acá en la ciudad de Mendoza. Y realmente la forma de aislar los sonidos es con materiales densos y pesados. Es decir, en ese sentido tal vez hay que desterrar un concepto que está muy extendido de que los materiales livianos, por ejemplo la lana de vidrio, la espuma de poliuretano, el telgopor, por decir, digamos, materiales que son conocidos, que conoce el común de la gente, por sí solos no sirven para aislar el sonido. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Para aislar un sonido hacen falta, como les decía, materiales densos y pesados, y si no, combinaciones. Últimamente se trabaja mucho con la construcción en seco, donde se utiliza la placa de cartón yeso. Entonces una combinación de placa de cartón yeso
con lana de vidrio, formando como una especie de sándwich, es un buen aislante. En las ventanas, los dobles vidrios son excelentes aislantes. El vidrio por sí es un buen aislante. Entonces, la forma, concretamente para responder su pregunta, la forma de aislar los sonidos es trabajar sobre los cerramientos colocando estos materiales. Muchas veces uno dice, bueno, pero esto afecta a la ornamentación de la casa, la decoración, ¿se va a ver fea? Bueno, digamos, como toda obra civil, obra, digamos, de la especialidad de construcciones, requiere, digamos, una terminación. En realidad la placa de roca de yeso, que tiene nombres comerciales bastante conocidos, cuando queda terminada parece una pared. Claro. Lo que pasa es que es un trabajo importante, no es una cuestión de Claro, sencilla. y hoy por hoy con las nuevas construcciones se utiliza mucho el Durlock, Claro. que no es aconsejable para atenuar el ruido. No, sí, eso es a eso me estoy refiriendo. Cuando digo la placa de roca de yeso, hablamos de esa. Estamos hablando de eso. Cuyo nombre comercial Claro, usted sabe mucho más de construcción que yo. Y otra cosa, el tema de las plantas, ¿atenúan esto? Bueno, el tema de las plantas es una cuestión, digamos, muy casi psicológico, diría. No tiene influencia práctica, es decir, se usan para otra función, digamos que sería la de absorber el sonido adentro de un local, pero las plantas es muy poco lo que pueden llegar a absorber, digamos. Lo que pasa es que hay dos conceptos que están muy relacionados y que en acústica por ahí se confunden. Que uno es el aislamiento de los sonidos, Claro. que es impedir que un sonido ingrese desde el exterior o salga, por ejemplo en el caso de los boliches. Y la otra es la absorción, que sería absorber de alguna manera los sonidos que están flotando adentro del ambiente. Claro. Que cuando esos sonidos perduran mucho tiempo, se vuelve también contraproducente, que es lo que se conoce como reverberación. Cuando la reverberación, que es como una especie de eco, es muy grande, también es pernicioso. Y la forma de controlar la reverberación es con materiales absorbentes. Y aquí sí se utilizan materiales livianos para absorber, como las cortinas, como la espuma de poliuretano. ¿Y los costos? Tenemos que hablar de costos también. Sí, los costos son elevados. Generalmente estos materiales, como todo material de construcción, tienen costos elevados. ¿Y cómo está, como para cerrar, cómo está nuestra provincia en relación a otras provincias con esto de la contaminación sonora? Bueno, si vamos a hablar de contaminación sonora, está íntimamente relacionado con el incremento del parque automotor, el tránsito vehicular, de los colectivos, de los vehículos de transporte. Pobre la gente que vive en pleno centro. Exactamente. Entonces nuestra ciudad, como una de las capitales más grandes de nuestra república, si bien no es el nivel de contaminación que tiene, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba o Rosario, pero es una de las más contaminadas. Se han realizado estudios. Claro. En otras épocas, en el año 2007 concretamente, a través de nuestro laboratorio, en conjunto con la Municipalidad de la capital, se realizaron estudios para realizar mapas de ruido. Bueno, pero lo que pasa es que eso requiere un trabajo coordinado, constante. Y tomar medidas. Y para ir tomando medidas adecuadas. Bueno, como el Estado por ahí no toma muchas medidas, nosotros tenemos que tomar medidas en la casa. César, muchísimas gracias. A usted, Rosana. Bueno, chicos, consejos muy útiles para preservar la higiene sonora, sobre todo cuando nosotros llegamos cansados del trabajo y no estar escuchando estos ruidos molestos que provienen sobre todo de la calle. Muchísimas gracias, Roxy. Muy bien.